El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué alegría estar con ustedes una semana más. Gracias por su sintonía, gracias por permitirnos llegar a sus hogares con temas de mucha actualidad para el mundo cristiano, para todos los que reconocemos en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo soy Eduardo García Resach, abogado en la práctica privada, cristiano, casado, con 3 hijos, 3 nietos y siempre pidiéndole al Señor las bendiciones de más nietos. Amigos, en las últimas semanas hemos venido tocando un tema muy interesante. El llamado de la iglesia, poder o servicio. Miren cómo le hablaba Jesús a los discípulos en Mateo 20, del 25 al 27. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amigos, este tema del llamado que tiene la iglesia y tiene esta disyuntiva de poder o servicio, a medida que lo hablo más con nuestro invitado de hoy, me doy cuenta que estamos tocando el punto más neurálgico, clave, que tiene la iglesia en su vivencia diaria. Obviamente tengo que presentar al doctor Samuel Sullivan, quien lleva con nosotros ya, obviamente este es entiendo que nuestro programa número 11. Samuel Sullivan, pastor, Dios le bendiga, bienvenido. Dios le bendiga, Eduardo, y Dios bendiga a todos aquellos que nos escuchan en esta linda mañana, y gracias por la invitación que me ha extendido a compartir sobre este y otros temas bíblicos desde una perspectiva cristiana. Ya este programa es esperado. Una vez al mes, durante todo este año, comenzamos allá para febrero. Durante todo este año hemos tenido un programa dedicado a conversaciones teológicas con el doctor Samuel Sullivan. El doctor Samuel Sullivan nos honra por sus estudios, por quien él es, por un hombre totalmente dedicado a vivir el cristianismo con grandes estudios. Ha sido pastor por más de 30 años, ¿verdad, pastor? Más de 50. Más de 50. Anda. Y maestro en muchos niveles, reconocido en el mundo entero. Y como yo le decía a mi hijo, pues tengo el placer de tener a un jibarito de Puerto Rico, aunque se crió allá en el Bronx, sí, en el barrio. En los barrios puertorriqueños neoyorquinos. Correcto. Y es de mucho, nos gozamos estas conversaciones que siempre tenemos con el pastor. Y curiosamente, lo que comenzó como un tema de un programa, ya hoy pica para el 3er programa. Pastor, cuando hablamos de Efesios 4 y vemos a un Pablo que cuando iba camino a Roma hizo como una advertencia, dijo, que sepan que yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador. Como queriéndole decir al emperador, con esa postura mía estoy firme.
Y vemos cómo en Efesios 4 le habla a aquella primera iglesia de un modelo, yo no sé si decir de un modelo de gobierno, más bien podríamos decir que sí, ¿verdad, pastor? Sí, en cierto sentido sí, es como la iglesia, esta nueva comunidad de reino, cómo se va a gobernar o ser gobernada bajo el señorío de Cristo, la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Y yo me atrevo a añadir también que si nosotros los cristianos adoptamos este Efesios 4, nos vamos a dar cuenta también que ese modelo de gobierno debería regir nuestra vida en todo lo que hacemos. No solamente en nuestras vivencias de iglesia, en nuestras vivencias ciudadanas, como servidores en cualquier cosa que hagamos, específicamente hablando en Puerto Rico. Ok, pastor, hábleme de esa carta de Efesios 4. Vamos a ponerlo en el entorno a donde Pablo conoce esta iglesia, tiene una linda relación con ella, y el tema que va a tratar en el capítulo 4 tiene que ver cómo Pablo quiere comunicarle a estos creyentes dentro del marco greco-romano, porque tenemos que apreciar que toda la escritura, no solamente Efesios 4, etcétera, toda la escritura, los autores están bregando con elementos contextuales, contemporáneos, y están dando respuesta a la luz del Espíritu Santo, respuesta a esas realidades. Y muchos de los modelos que se emplean salen de esa misma cultura, dentro de esa misma realidad sociopolítica, religiosa. Y en este caso, Pablo quiere hablar del desempeño de un grupo de líderes que son parte de la iglesia ahora cristiana. Pero eso se está dando dentro del marco del modelo romano. En Mateo 20, 25, 27, el pasaje que leímos, que Jesús le dice a sus discípulos, miren, para ustedes no será así como el modelo de los gentiles, que su desempeño es de oprimir, enseñorearse de otros. Jesús tiene en mente al elemento político-social de los romanos, que oprimen, y que el modelo es que el que tiene poder existe no para servir, sino para que le sirvan. Correcto. ¿Ve? Y para oprimir al poderoso. Y Jesús se da a él mismo como el modelo. No vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en sacrificio de muchos. Entonces Pablo va a continuar este modelo en Efesios 4, porque él quiere que la iglesia en Efesios, y esta es una carta circular, esta va a ser una carta que va a pasarse de iglesia en el Imperio Romano. Imagínate. Y le está orientando a los que desempeñan ministerios, qué es la naturaleza y qué es la identidad de aquellos que desempeñan estos ministerios. Y Pablo va a plantear, siguiendo a Cristo, que la identidad fundamental de toda aquella persona, miembro del cuerpo de Cristo, es de siervo con siervos. Somos siervos y siervas de Jesucristo. Y vemos, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, 28, le dicen, miren, ya el modelo romano de señores y esclavos no existe para nosotros. El modelo del varón sobre la mujer no existe para nosotros. Del romano sobre el judío, no. Correcto. Que hay un nuevo mundo que la iglesia ahora es llamada a modelar y ser en medio de esta realidad sociopolítica romana. Ajá. Que hay una coigualdad. No es que la esclavitud ha desaparecido. No es que la mujer y el hombre ha desaparecido. No es que el bárbaro y el judío ha desaparecido. Que hay ahora unas nuevas relaciones entre esas estructuras sociales. Y que ahora hay dentro, como parte de la iglesia, que todos somos miembros del uno del otro, que es lo que va a usar en Efesios 4, y que somos consiervos. Que el único que es Señor, el que manda, el que es superior, es Cristo, la cabeza de la iglesia. Y esa cabeza que es Cristo, el poder no lo ejerce como lo ejerce el mundo. Es un poder distinto. Es un poder que transforma sin el uso de la opresión que usa el Estado, ¿no? O sea, yo lo escuchaba a usted y yo perdóneme mi atrevimiento, me pongo en la postura de Dios. Cuando Dios inspira a Pablo
a escribir de esta forma, Dios sabía que Pablo se estaba metiendo en el centro del poder mundial, en el imperio romano. Y yo me imagino que Dios diría, este es el momento para desplegar todo lo que Jesús hizo, pero ya en la iglesia y a los hombres. Y Pablo, como ejecutando el poder del gran Sanedrín, era un hombre de poder. Y se encuentra y se va a enfrentar con un nuevo, seguro. Él se va a enfrentar con un nuevo modelo de poder. Que no es de oprimir, de perseguir, de imponerse sobre otro, como él lo estaba haciendo con el poder del Sanedrín de Jerusalén contra esta nueva religión de los nazarenos. Ahora se encuentra que hay un nuevo modelo revelado por el Espíritu Santo que va a definir la identidad y el desempeño de esta nueva comunidad llamada iglesia, que es un pueblo llamado a servir a su Dios, servir a su prójimo, servir la iglesia. En ese sentido, y ya nos estamos terminando el tiempo de este primer segmento, ¿cómo ese modelo de servicio, lo vamos a ver en el próximo, la próxima porción, cómo ese modelo de servicio se va a diferenciar del modelo del mundo? Porque en el mundo también hay políticos, hay jerarcas que ejercen el poder de una manera aceptable. Uh-huh. ¿En qué nos vamos a diferenciar? Sí, y aquí tiene mucho que ver con qué es lo que motiva el desempeño de servicio. Correcto. Ok. Amigos, se nos termina el tiempo de esta etapa del programa y vamos a ver eso. ¿En qué nos distinguimos? ¿Cuál es la diferencia de ese modelo? Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Regreso con ustedes, amigos. Seguimos con este tema tan interesante de lo que Pablo nos presenta frente al poder del Estado, frente al poder de un jerarca político. Él nos presenta esta expresión, pero con nosotros no será así. ¿En qué nos distinguimos? ¿En qué se supone que nuestro servicio en la iglesia sea distinto, pastor? Bueno, yo comenzaría con el modelo que Jesús mismo da en Mateo de sí mismo. Él es el enviado del Padre. En ese sentido es apóstol hoy, es enviado, el apóstol del Padre. Y aunque siendo coigual con Dios y siendo Dios, pone al lado su postura de poder sobre otros y asume la relación de siervo. Él vino no a ser servido, aunque merece ser servido porque Dios hecho carne. Claro. Pero prefiere servir antes de ser servido. Eso es lo primero, que lo que marca el modelo de liderazgo de él es de servicio. Segundo, y este servicio tiene que ver con solidaridad con los otros, una coigualdad con el otro. Lo otro es que caracteriza ese servicio, se expone a sacrificio. Es decir, asumir una postura de servicio te va a costar. Claro. Y él vino a dar su vida en rescate de muchos. Entonces, si algo va a marcar el modelo nuevo testamentario, modelo de Cristo y modelo del apóstol en sus cartas, es que ahora en lo que se va a llamar el líder, y aquí tenemos que tener cuidado con la palabrita líder,
porque tiene unas implicaciones que son contrarias al modelo bíblico. Es que es uno que viene a servir en nombre del Señor para el propósito de el prójimo, el mundo, ejemplo de la iglesia, y que esto le va a costar algo porque va a sufrir. El asumir postura de esclavo es una postura de sufrimiento. Claro. Y esto marca el nuevo modelo que Pablo va a introducir, orgánico, que el cuerpo de Cristo es como un cuerpo humano que se compone de muchos miembros o órganos, pero que cada órgano tiene su lugar y su desempeño para el bien de la totalidad del cuerpo. Que ningún órgano puede existir aislado, separado, independiente, autónomo de los otros órganos del cuerpo. Y Pablo va a usar la metáfora del cuerpo humano para ilustrar la relación del desempeño de los líderes, los que vamos a llamar líderes, dentro de este nuevo cuerpo llamado cuerpo de Cristo, la iglesia. Debo entender entonces que tiene que haber una interrelación entre nosotros los miembros del cuerpo de Cristo. Sí, obvio. Y el que establece esa relación es el nuevo nacimiento que nos injerta, nos hace parte de este nuevo organismo que se llama iglesia, cuya cabeza, el que la dirige, es Cristo mismo, dirigido, capacitado por el Espíritu Santo y la palabra, que es lo que define y lo que motiva y dirige las relaciones internas de sus miembros, sus propósitos, sus relaciones ante ella misma y el mundo. Pero entonces nos encontramos, y aquí pues me voy a usar de ejemplo, con que yo, un hombre no creyente, individualista, egoísta, con todas mis tendencias naturales, pecaminosas, el hombre egoísta que se siente centro del mundo, entro a una iglesia, me convierto. Eso es un choque enorme, pastor. Es un choque tan fuerte para el que se acaba de convertir. Y entonces, ¿cómo la iglesia va a tratar con ese hombre, conmigo? Bueno, primero, yo creo que si algo marca los evangelios y las cartas de Pablo, es que Pablo ve en esta carta a los Efesios que los que llegamos a ser parte de este nuevo cuerpo llamado la iglesia, llegamos como heridos. Y que la comunidad llamada iglesia, Pablo va a describir en Efesios 4, que es una comunidad solidaria en su compartir de ser necesitados, incompletos, heridos. Y en la carta de Pablo 4 dice 12 que estos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son dados con el fin de, con el propósito de perfeccionar. Y la palabra que él usa aquí, perfeccionar, en el idioma griego del Nuevo Testamento, es una palabra que viene del vocabulario médico, del médico griego romano. Y la palabra que él usa, catetismo, se usa para representar la tarea de ajustar huesos quebrados. Que el hueso ha sido quebrado y la tarea de estos ministerios, de todos los ministerios, es atender a volver a sanar al quebrantado. Al quebrantado. Y Pablo ve que todos los que hemos llegado a ser parte, incorporado por Cristo a la iglesia, somos personas heridas, pecadores en recuperación, y estamos en una sala de operación. Y que los ministerios, entre estos 5 y todos los otros comentados en Romanos 12, 1 Corintios 12, todos los ministerios son dados a servir la necesidad del otro que se encuentra quebrantado. Y no solamente el otro. Y esto es una de las bellezas del carácter de la iglesia, que todos nosotros que desempeñamos esa tarea terapéutica a favor del otro, somos también heridos. Correcto. Que no somos los sanos que estamos atendiendo a los enfermos. Y por eso es bello ver que Pablo ve que a los quebrantados, a perfeccionar ¿a quién? A los santos. Para Pablo no hay una contradicción entre los quebrantados y los santos.
sino él va a describir que la condición en que llegan aquellos que han recibido a Cristo y ahora bajo el manto, la cobertura de la santidad de Cristo, él los llama santos y fieles, pero estos santos y fieles que componen la iglesia componen una comunidad de personas heridas, necesitadas, sufrientes, solitarias, quebrantadas por el pecado, por la soledad. Pero ahora la iglesia se convierte en una comunidad servidora, y aquí quiero hacer el énfasis que el servicio orientado, llevado por la iglesia, no es un servicio de reformación, es un servicio de transformación. Que es mucho más No es profundo, es decir, no radical. Exacto, no es mover los muñequitos de un lado a otro, reformarlos, sí. vestirlos mejor. Ajá, ajá. Es transformador. Por eso más adelante en Efesios 4, creo que es el 13, él va a decir, para la obra del ministerio. Es decir, nos está capacitando para ser útil. Y la palabra que él usa aquí, obra, ergon, lo que él quiere contrastar aquí en el idioma original del texto es aquella obra, ese servicio que logra transformar en vez de entretener. Porque Pablo vivía en el contexto greco-romano, especialmente los gentiles que llegaron ahora a ser cristianos, llegan de una cultura greco-romana del teatro, de los gladiators en el estadio, en el Coliseo. Uh-huh. Es una cultura romana, especialmente bien entretenida, que el gobierno para dominarlo los entretenía. Entonces llegan a la iglesia ya formados con esa expectativa que estas comunidades se reúnen para ser entretenidas. Claro. Y Pablo tiene que reorientarlo y decirle no, que la razón de ser de esta nueva comunidad llamada iglesia no es para entretenerte, no es para sentirse, solamente para sentirte bien. No, eso será uno de los elementos. Pero el elemento fundamental, la razón de ser fundamental es transformar tu vida para ser sal y luz ante esta sociedad greco-romana. Y que es un proceso que la gente, por ejemplo, cuando la gente habla de me convertí, pues eso no es así. O sea, yo inicié un proceso de conversión. Acepto a Cristo y empiezo a caminar un proceso, yo diría que es toda la vida. Sí, por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, habla de seguir convirtiéndose, seguir naciendo de nuevo. Eso. ¿Ves? Eso. Que no es un evento singular. Entonces, inicialmente tengo que trabajar con mis quebrantos, cómo llegué a la iglesia, y luego la iglesia me ayuda, me facilita a ir pasando a la conciencia de que, pues mira, ya no soy yo, ahora yo soy parte de un cuerpo, ahora yo me integro, ahora la iglesia me ayuda a crecer, a transformarme en un hombre nuevo, distinto, radicalmente distinto. Ahí veo lo de transformación, porque es algo radical. Sí, porque es un llamado a unos nuevos paradigmas de vida. No es cambiar o modificar los que ya tengo. Es el sujeto a una transformación de unos nuevos modelos que tienden a ser contrario a mi naturaleza pecaminosa. Eso. Hay un rompimiento. Exacto. Y que ahora no solamente el equipo de trabajo que me va a acompañar en este proceso, y nos vamos a acompañar el uno al otro porque todos somos consiervos. Eso. Ninguno es superior al otro. Todo uno tiene su necesidad. Pero por la palabra y el Espíritu Santo recibimos el apoyo, la dirección, el proceso de salud terapéutico, tanto emocional, físico, espiritual. Correcto. Que nos capacita para vivir bajo los nuevos criterios del reino de Dios. Pastor, en los programas anteriores, en un par de ocasiones, usted y yo usamos el término de la iglesia como sala de emergencia. Y es obvio, ¿no? En una sala de emergencia llegan los heridos. Y en ese sentido, sí, la iglesia me recibe como herido, pero si permanezco, si me continúo congregando, ese proceso es de toda la vida, porque yo no llego y sané y nunca más volveré a caer. O sea, sí, bueno, yo creo que podemos ver algunos de estos indicadores en la salud y el desarrollo de personalidad en el ser humano.
que toda la vida, bajo condiciones saludables, uno sigue creciendo. Y es interesante que en algunas sociedades, como en las comunidades asiáticas, el hecho de ser anciano se les respeta por un alto proceso de maduración, de sabiduría que se ha logrado a través de todo ese proceso de la vida. Correcto. ¿Ve? Y en la fe cristiana, Pablo entiende esto también, que nosotros siendo lo que se va a llamar santificado, siendo moldeado a la imagen y semejanza de Cristo, que es la cabeza, es el proceso del resto de la vida hasta que Cristo venga. Correcto. Que no es que lo logro un año, Dios, o 10, o 20, o 50. Interesantemente, yo he descubierto, obviamente yo creo que usted también, todos los cristianos, que según vamos creciendo en nuestra entrega, ¿verdad?, a Dios, al servicio de la iglesia, vienen retos nuevos. Y con retos nuevos vienen nuevas tentaciones. Yes. Por ejemplo, el asumir una posición de mayor liderato, eso trae la tentación del poder. Pero hablando de eso, amigos, vamos a hacer una pausa porque se nos terminó el tiempo y enfocamos esto ya mismito. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos, cuando cerré la anterior porción del programa, le estaba hablando al doctor Sullivan que en el crecimiento que todo cristiano debe tener, obviamente en la cercanía con Dios, en el servicio dentro de la iglesia, no es que uno esté exento o uno deja de tener situaciones de quebranto, de dificultades. Es que con cada etapa, es como si fuéramos ascendiendo. Con cada etapa vienen situaciones de reto y se me ocurre preguntarle al doctor Sullivan, ¿a quién el Señor le entrega liderazgo? Bueno, me parece a mí que en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, podemos ver ilustrado que aquellos a quien se le va a depositar o se le va a llamar a un desempeño de lo que llamamos liderazgo, se le va a dar a personas que ya tienen unos niveles de madurez espiritual que puedan trabajar ante la gran tentación del poder. Que el poder siempre es tentador. Y entonces me parece que Pablo va a resaltar que el Espíritu Santo está obrando en el proceso transformador del creyente. Y parte de las expresiones de madurez para prepararse para ser supuestamente líder es los indicadores del fruto del Espíritu. Porque una de las grandes tentaciones que han resultado de la caída de muchos líderes cristianos es el orgullo. El orgullo. El deseo de ejercer poder, no poder de servicio, sino de poder sobre otros. Entonces, veo que Pablo en Efesios va a estar hablando de la formación del creyente que va creciendo en Cristo, atendido por todos los ministerios dados por el Espíritu Santo a los miembros del cuerpo de Cristo, que a donde desea lograr que dejemos de ser niños fluctuantes. Niños que se llevan fácilmente dirigidos por otras corrientes, doctrinas, poderes, sabidurías, etcétera,
que van a impedir y van a distorsionar el desempeño de servicio de ese siervo o de esa sierva. Entonces, es sumamente importante que ante el llamado a desempeñar un lugar de liderazgo, ¿cómo somos conscientes del elemento tentador que se va a presentar dentro de ese desempeño de poder? ¿Ves? El ego, el orgullo, etcétera, el querer dominar otras. Entonces, esto requiere una madurez de formación espiritual en el creyente, a donde se ha dado el tiempo ante la palabra, la escritura, ante la vida de iglesia, de comunidad, de servicio, ir permitiendo al Espíritu Santo transformar nuestra naturaleza de poder, nuestra naturaleza de orgullo, etcétera, de gloria, de ser potentes, que esa formación espiritual va cambiando, transformando, no reformando, transformando ese ego a un espíritu humilde de servicio, de mansedumbre, de misericordia, de justicia, de servicio. Y esto son ejemplos del proceso de maduración de aquellos que el Señor quiere usar, especialmente en puestos de liderazgo. Correcto. La pregunta que se cae de la mata, como decimos en el campo, ¿ocurre eso en la iglesia, pastor? Bueno, yo primero tengo que decir que sí, gracias a Dios, porque el Señor sigue siendo Señor de la iglesia, el Espíritu Santo sigue capacitando y separando líderes. Pero también lo que tristemente sucede, y esto es lo más que el mundo observa, es cuando el supuesto líder cristiano asume todas las características y el comportamiento del líder secular. Okay. Del desempeño, que se olvida que ser líder no es tener poder sobre otro. Es una posición de servicio. Hay poder en el liderato. Oh, o sea, sí, no hay duda. Porque en la medida en que no me gusta usar la palabra, se asciende, se adquieren mayores responsabilidades, eso implica más influencia. Sí, yo creo que aquí hay poder. La pregunta que ¿Para qué? ¿Poder de quién? ¿De quién? Porque el poder no es mío. Eso. Aquí es que viene parte del problema Eso. de la carne. Que entiendo, porque ahora yo soy líder, yo tengo poder. Yo no tengo poder ninguno, yo soy un esclavo. Me es dado. Yo sirvo, yo estoy al servicio del que tiene poder. Y el que tiene poder es mi Señor. El que desempeña y capacita para el poder al Espíritu Santo, a la luz de la palabra. Si yo traduzco eso al poder de un político, mi poder vendría del pueblo. Del pueblo, exacto. Que es a quien yo debo servir. Yo le tengo que dar cuenta al pueblo. Y ahí debo ser un servidor humilde. Yes. En tanto y en cuanto yo reconozco que mi poder no viene de mí, viene del pueblo que delegó en mí. Pero el ego carnal del ser humano viene a creer que yo soy el que he logrado el poder. Yo soy el que ejerzo, el que tengo la autoridad. Y esa es la deformación más destructiva de cualquier poder político, secular o cristiano. Correcto. Que el poder del cristiano viene a través de la palabra, el Espíritu Santo, y que ese poder se va a manifestar a través de la capacidad de gracia que el Espíritu Santo da a ese líder para servir y relacionarse con aquellos que sirven. Que es decir, que ante ese público, el Espíritu Santo en el creyente, por el fruto del Espíritu, da unas gracias para ser recibido, atendido, para ser seguido. Vamos a seguirlo. ¿Y qué es lo que lleva a ese pueblo a seguir un líder? Una gracia. Y en este caso en la iglesia es una gracia espiritual que solamente el Espíritu Santo puede dar. Y me parece a mí que el líder político secular también tiene una gracia, y yo creo que también puede ser dada por Dios. Sobre todo si es un hombre de Dios. Sí. ¿No? Sí, pero sí. Y digo sí con cierta reserva, porque yo creo que hay personas no creyentes que desempeñan el servicio, porque al fin el desempeño de ese liderazgo secular puede ser la voluntad de Dios.
porque todos los reyes y principados son nombrados, son ahí por un propósito correcto, divino. Dios lo permite. Y en ese sentido, a pesar de ser un cabezón, un rebelde, un orgulloso, el Señor puede darle unas capacidades, unas destrezas, una gracia para desempeñar lo que Dios quiere que se desempeñe a pesar del individuo. Correcto. Y por eso que yo digo que ningún desempeño político se da en el vacío de la gracia de Dios. Correcto. Pues Dios sabe todas las cosas. Sí. Dios sabe lo que nos conviene. Todo obra para bien, inclusive la gobernanza de un tirano. Yes. Si el pueblo sabe aprender de esa gobernanza equivocada. Y cómo a veces ese tirano puede estar desempeñando la voluntad de Dios de disciplina, de castigo contra un pueblo. Es decir, vamos a Nabucodonosor en Babilonia, los asirios, otros, ven los mismos romanos. Sí. En el cumplimiento de los tiempos, nos dice la Escritura, en el cumplimiento de la historia sociopolítica, cultural greco-romana que se da la encarnación. Correcto. Dios tiene propósito en la historia secular. ¿En qué momento se encarna Jesús? Es tan increíble. Por eso mi comentario ahorita de cuando Pablo iba camino a Roma, las expresiones que usó y cómo Dios lo llevó, ¿verdad?, a expresar estas cosas tan increíbles, ¿no? Que en el transcurso de la historia hemos visto a los cristianos enfrentarse a gobiernos, tiranos, y a todas las tentaciones que vemos en el diario hoy. Y vemos, como comentábamos ahorita en uno de los recesos, ¿verdad? Y es que este modus vivendi de la iglesia en medio del imperio y siendo perseguido, porque la iglesia cristiana fue perseguida por casi 300 años por 10 emperadores. Pero ante el testimonio de este tipo de convivencia, de ser iglesia de servicio, transformador, su poder y testimonio transformador fue tan extraordinario que el emperador Constantino, ante el debacle que esperaba el imperio romano, que se le estaba cayendo en pedazos al imperio, escoge la iglesia para ser el instrumento de unificación del imperio. ¿Usted diría que fue un oportunista o fue genuino? Ambos, tanto como buen político vio sí. el lugar de la iglesia como comunidad transformadora, correcto, pero también en los propósitos de Dios. ¿Habrá políticos que todavía pretenden eso, pastor? Bueno, usar la iglesia como un mecanismo de ellos subir. Seguro que sí. Seguro que sí, cuando no entienden lo que es la iglesia. Cuando ven la iglesia como cualquier otra organización y, tristemente, cuando la iglesia se comporta y se deja de usar como cualquier otra organización civil. Okay. Cuando la iglesia misma pierde su propia identidad y razón de ser y se vende, se da a ser manipulado por los gobernantes de la tierra. Eso es tremendo peligro. Un gran peligro. ¿Y siempre está ante la iglesia? Sí. ¿Siempre? Sí, porque la iglesia tiene poder, o sea, no hay duda. En el sentido de que de influencia, de transformar vidas. El asunto es, ¿para qué la iglesia quiere el poder político? Si es que lo busca. Bueno, yo diría que la misma naturaleza de la iglesia, cuando se entiende el concepto fundamental de político, que tiene que ver con el atender a la necesidad del pueblo. La iglesia existe para atender, entre otras cosas, esa necesidad, claro, pero de forma inclusiva, espiritual, material, emocional, cultural, política, social. Es integrar esa visión de la necesidad del prójimo. Y en ese sentido, la iglesia tiene una identidad política, un desempeño político, pero tiene que ser redefinido por el poder transformador de la palabra y el Espíritu Santo. Correcto. Se nos termina el tiempo de este tercer segmento, Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura.
Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos. Qué pena que se nos está terminando ya el programa, porque conversación al fin que estamos teniendo con el doctor Sullivan, hay una tentación tan enorme de uno entrar por unas veredas en la conversación, porque es un tema que a mí me entusiasma. ¿Por qué me entusiasma, pastor? Porque si yo soy un convertido y se supone que el mensaje del reino sea lo que ocupa el corazón de mi vida, ¿cómo yo vivo esto en mi vida diaria cuando yo quiero servirle al país, probablemente fuera de estructuras eclesiásticas? ¿Qué daño puedo experimentar yo o cualquier cristiano que esté claro en esto, pero que tiene un llamado a servirle en posiciones públicas, políticas? Bueno, yo diría que la misión de la iglesia siempre es pública. Okay. No debe existir una misión privada secreta. En ese sentido es política. Es política. Correcto. Segundo, que la naturaleza del servicio que hemos estado hablando, que todo creyente es llamado a servir a Dios y a su prójimo, es una tarea política ante el mundo, que nosotros somos llamados. Ahora, el asunto es que en el desempeño, me parece a mí, de esa, ¿cómo se diría?, plataforma pública, se tiene que dirigir e informarle por los valores del reino de Dios. Porque la iglesia como comunidad pública, al servicio del público, se enfrenta ante una política anti-reino de Dios. Adversa. Lo que la Escritura llama anticristo. Correcto. Contrario a los valores del reino de Cristo. La rebeldía de Lucifer. Exacto. Entonces, ante esa realidad, la iglesia que es llamada a ser portavoz en el mundo del reino. Ajá. ¿Ok? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No es que la iglesia se está escondiendo detrás de la fortaleza. No, Mateo está hablando que en la postura de ataque, en la postura de marcha, las puertas opuestas al reino serán destruidas. Ahora, ¿qué sucede? A la iglesia se le ha entregado, al creyente en la palabra, se le ha entregado los valores del reino, el mensaje del reino, que se va a llamar Evangelion, Evangelio. Que son las buenas nuevas, no de reforma, sino de salvación, que transforman. Y ahora, cuando el Señor ha depositado en el creyente, en la vida de la misión de la iglesia, el Evangelio, el mensajero, que es la iglesia, el creyente, no tiene autoridad para modificar o cambiar el contenido del Evangelio. Eso no es negociable. Eso no es negociable. ¿Por qué? Porque el que anuncia y lleva, el proclamador, el corizo, el que lo proclama, es siervo, no es señor. Él no tiene potestad sobre el contenido y propósito del mensaje que se le ha entregado. Okay. Y a la iglesia se le ha entregado los criterios, la visión, el llamado al reino de Dios. Y entonces nosotros como iglesia ante el mundo, porque esa proclamación no se da en un vacío, se dan dentro de la realidad social, política cotidiana. Y ahora como el creyente, como Daniel y los jóvenes hebreos en el Antiguo Testamento, correcto, sirviendo al imperio, aunque oprimidos y opresores, el gobierno, pero van a servir como testimonio de reino, testimonio de un pueblo del pacto, que no se contamina, que viene a convertir a ese otro reino, al reino de su Señor. Sí. Entonces la iglesia no debe de perder primero su identidad y su función pública. El momento que la iglesia que se esconde deja de ser iglesia. Entonces, pero ¿cómo la iglesia tiene que conocer el contenido del evangelio que se le ha entregado? El poder que respalda ese evangelio, el Espíritu Santo,
Y entonces la sabiduría, los dones y los ministerios que se van a desempeñar dentro de la vida cotidiana de la iglesia para que ella pueda servir efectivamente externamente al mundo, a la sociedad. Se ha dicho, pastor, que este es el libro de instrucciones de Dios. Yes. Yo podría decir que esta es la plataforma política de Dios. Seguro que sí. Y qué mejor En política el en el mejor de mejor los sentido. sentidos. Esta es la plataforma que Dios le presenta al mundo frente a lo que el mundo nos presenta. Y lo que me llama la atención de esta palabra revelada por Dios, que es multinacional, multiétnica, multicultural. Es decir, que toma en serio el corazón, la realidad social, existencial, cultural, política, religiosa. Es adaptable. Yes. Como usted bien ha dicho en este año, de que la teología no se da en un vacío. La teología se da en un contexto inclusive hasta sexual. Yes. Hombre, mujer, raza, nacionalidad, todo eso permea esta plataforma política. Y que no es neutral. No es neutral. El mensaje y la naturaleza del reino es radical. Es radical. Llama y reta al ser humano a rendirse, a dejarse creer que es Señor, sino que el único Señor es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y que que nuestra verdadera libertad se encuentra en rendirnos al señorío de nuestro Creador y Salvador. Y la iglesia el creyente tiene que luchar con eso diariamente. Sí, que el modelo del reino no es la sociedad secular, no son los poderes, no es el saber secular de ciencia, sino sabiduría. ¿Ves? De cómo entonces la Escritura atiende a todos esos elementos, pero el creyente es llamado a creerlo. Y me parece estamos viviendo en unos tiempos que personas que se identifican con la iglesia, el líder de la iglesia, no creen el evangelio. Han querido modificar el contenido y el propósito del reino para que corresponda con los propósitos de este reino. Okay. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia entonces ha vendido su primogenitura, se la ha vendido al mundo para ella adquirir poder secular, no reconociendo que el verdadero poder se encuentra en el poder del Cristo resucitado por el Espíritu Santo, que reinará y establecerá su reino. ¿Y qué sucede cuando eso ocurre, pastor? Cuando la iglesia vende su primogenitura, cuando la iglesia pierde de perspectiva que su verdadero poder no es el del mundo, sino el que Dios le ha dado. Que muchos entonces se reducen a ser congregación y no iglesia. Congregación es una cosa religiosa. Iglesia es otra cosa. Entonces, en todos nuestros templos, creo yo, en mi opinión, mi análisis es que en todo otro templo a donde se reúne supuestamente una comunidad que se llama iglesia, la gran mayoría de los que se reúnen ese domingo constituyen congregación. Pero muchos todavía no han sido parte de la iglesia. Han perdido el propósito. Bueno, es que la precondición de ser parte de la iglesia es nacer de nuevo y vivir bajo la obediencia y el señorío de Cristo a la luz de la palabra por el poder del Espíritu Santo y vivir en santidad. Cuando uno observa el comportamiento de las congregaciones, la mayoría no están viviendo obediente en santidad en el poder del Espíritu Santo, siendo obediente a su Señor. Entonces, la mayoría viven como feligreses religiosos, pero siguen ellos mismos entendiéndose como propios señores. Ellos son autónomos, definen su mundo de formas individuales, privadas, personales, autónomas, y eso en sí lo que hace es negar su relación con Cristo como siervo, porque cuando nosotros somos siervos y nos incorporamos a ser iglesia, ya yo no soy autónomo, yo no soy privado, no soy individualista, soy miembro de una comunidad mayor del reino llamado la iglesia y llamado en santidad y servicio en el nombre del Cristo al mundo. Entonces aquí cuando la iglesia pierde esa identidad se convierte en religión, se convierte en congregación religiosa. ¿Y qué consecuencias tiene eso en el mundo, pastor, cuando la iglesia pierde todo eso? Bueno, primero la iglesia no lo pierde.
la congregación se convierte en eso. La iglesia sigue corriendo como iglesia, y la verdad de la historia es que la iglesia, como iglesia en su sentido formal, bíblico, teológico, nunca ha constituido una mayoría. Claro. Es un remanente del reino. Claro. Entonces, pero la iglesia sigue siendo iglesia y siempre habrá testimonio de la iglesia en el mundo, y siempre lo ha habido. Y siempre tiene el efecto, aún ese remanente, si se mantiene fiel, digo, por eso es remanente. Seguro. ¿No? Se mantiene fiel. Es increíble como a lo largo de la historia ese remanente ha marcado la historia. Sí, bueno, imagínate, el remanente de los pocos discípulos transformaron en el Imperio Romano. Entonces nosotros muchas veces ha habido la tentación que la comunidad cristiana cree que su poder se encuentra en poderes políticos seculares para lograr el propósito del reino. Mire qué contradicción. Vamos a lograr los propósitos del reino de Dios en Puerto Rico usando los medios políticos. Correcto. Rindiendo el poder del Espíritu Santo en la vida transformadora de la iglesia. Pero no quiere eso decir que cristianos, miembros de ese remanente, pueden tener influencia política y hacer bien por el país. Oh, seguro, porque somos llamados a ser sal y luz, seguro, a servir. Y hay muchas maneras de ser sal y luz. Muchas. Ahorita yo me fui en el pensamiento a esta tentación de que el hombre tiene de ser Dios, o sea, construir dioses. ¿Cómo perdemos la perspectiva de que aún como siervos se pueden realizar tantas cosas en las capacidades que Dios nos da? O sea, brillar no con luz propia, brillar con la luz de Cristo. Yeah. Y hacer pienso en los científicos estos que han entregado su vida y han producido las cosas más increíbles gracias a la gracia de Dios. Sí, seguro. Ayer estuve yo la bendición de estar compartiendo con un médico en Utuado, creyente, sumamente capacitado, y cómo la comunidad científica está reconociendo la gran contribución que él está haciendo tratando con el problema de diabetes. Mira eso. Y cuando él compartía conmigo y me decía, pero Samuel, es que yo quiero estudiar teología, y yo dije, espérate, ese no es el lugar que te toca. Dios te ha puesto como un extraordinario médico. Y mira cómo tú estás impactando no solamente Puerto Rico, el mundo de la enfermedad de diabetes que está plagando donde quiera. Dios te está usando a ti. Y es un hombre de Dios. Y era un hombre de Dios. Y eres maestra de escuela bíblica, y qué bien. Y tú lees esto y aquello. Pero tu llamado es ser un excelente médico, reflejo de la gracia y la capacidad que Dios te ha dado. Correcto. Y entonces eso lo tenemos que celebrar como ministerio. Esos ministerios dados por Dios a mi hermano a servir. Él pudo haber pensado egoístamente, yo voy a ser el mejor científico, el mejor médico, y apartado del poder de Dios, ¿hasta dónde puede llegar? Y qué mejor de ver este hombre científico, preparado, académico, maestro, ser un amador de la palabra también. Que no hay aquí un conflicto, sino que la palabra informa, capacita lo otro. Entonces, porque no todos somos llamados a ser teólogos, maestros, sino a donde el Señor te ha puesto a ser siervo, médico, abogado, ingeniero, panadero, carpintero, maestro, que seas luz a esta comunidad. Me viene a la memoria un médico que conocí hace varios años, que él era cristiano, pero él temía expresarle su cristianismo a sus pacientes. O sea, no oraba con los pacientes. Y luego de yo conocerlo, no sé si tuve alguna influencia, pero él me narró que cuando empezó a orar con los pacientes, él sintió que su vocación médica se transformó. Se transformó, perdió el temor de orar con los pacientes, su vida, e inclusive hasta sus criterios médicos. Como que Dios lo ayudó más. Bueno, fue ampliando su categoría de salud y de restauración. Eso. Es increíble, o sea, la diferencia que es o yo querer ser Dios o yo querer ser siervo de Dios. Y entonces Dios deposita en mí
aquello que Él entienda que debe depositar. Y eso ser Dios y yo ser Dios y Dios ser Dios es la lucha existencial del ser humano. Eso. Pastor, yo creo que con esto terminamos el tema. Yo sé que podríamos seguir, pero ya con esto, amigos, terminamos el tema del llamado de la iglesia. Y yo creo que debemos estar claros. Nuestro llamado es servir como sea, hacia donde sea y lo que sea, a nuestro país, a nuestra comunidad, a nuestros hijos, a nuestra familia, de la manera que Dios nos llame a hacer. Gracias, pastor. De nada, y felicidades a todos que nos escuchan. Que la paz del Cristo encarnado, amén, resucitado amén, y que reina, bendiga sus hogares, sus familias, su desempeño. Y bien, porque ahora no tenemos programa hasta enero. Hasta enero. Este es nuestro último del año. Saludos, amigos. Dios les bendiga. Que el Señor les acompañe siempre. Alerta Cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.